pública y de calidad. Sanidad pública y de calidad. Sanidad pública y de calidad. Nosotros hoy, esta mañana, hemos ido a solidarizarnos con todos vosotros por el tema que está hoy en el candelero en toda España, que es contra la privatización de la sanidad, contra los recortes. Hemos ido a ocupar la Consellería de Sanidad para intentar hablar con el conseller de Salud. El conseller de Salud en esos momentos decían que no estaba, que estaba en el Parlamento, no sabemos dónde andaba. Después de estar un rato en que han estado mareando un poco la perdiz, al final han bajado dos jefes, decían que eran secretarios, directores generales como subalternos del conseller. Entonces pretendían que hiciésemos una reunión porque nosotros decíamos que le queríamos explicar cuáles son nuestras reivindicaciones, cuál es nuestro punto de vista con todo lo que está ocurriendo en estos días en la sanidad. Ellos pretendían que esto se hiciese en una sala cerrada, sin prensa. Nosotros les hemos dicho que para hablar de la sanidad precisamente es la gente la que está sufriendo los recortes quien tiene que saber todo lo que está ocurriendo. Tiene que escuchar de su boca los planes que tiene que escuchar de su boca los argumentos que tiene contra lo que nosotros íbamos a plantearle, contra los recortes que están haciendo. Y esto que lo dijeran delante de la prensa. Por eso, ante su exigencia, nosotros teníamos otra, que es con la prensa lo que sea. Y no vamos a acceder a cerrarnos en una sala donde sea secreto, no. Tienen que dar la cara de una puñetera vez, porque no la están dando. Tienen que dar la cara los políticos para explicar hasta dónde quieren llegar con estos recortes, que hablen claro. Entonces, bueno, hemos estado allí un rato, les hemos planteado nuestro punto de vista en el tema de la sanidad. Nuestro punto de vista es lo que estamos viendo cada día en las calles, y lo que estamos viendo es que la sanidad la están privatizando, que están recortando en todo lo posible, que lo público se lo están metiendo en los bolsillos, como está ocurriendo, por ejemplo, y todos seguramente conocéis que algunos diputados de Convergencia están implicados en el robo a la sanidad pública. A nosotros lo que nos valen es lo que todos conocemos, de que la gente se está muriendo esperando una radiografía, esperando un análisis, esperando una operación. Esta es la realidad. Se le llena la boca de temas identitarios, pero se olvida de que en estos momentos, en esta Cataluña en la que todos estamos viviendo, trabajando, sufriendo, hay 2 millones, casi 2,5 millones ya de personas que están por debajo del umbral de la pobreza. No se está hablando, no están hablando ellos, no están buscando soluciones para esa gente, para esos 2,5 millones. No está buscando soluciones para esas personas mayores que en los pueblos de la Cataluña profunda no tienen médicos que les atiendan en casos de urgencia. En definitiva, se están cargando la sanidad. Y nosotros, hoy aquí los yayoflautas, hoy aquí una vez más, estamos con vosotros. Estamos porque no se privatice la sanidad, porque la sanidad no es un negocio, la sanidad es